Le damos la más cordial bienvenida a cada hermano, cada hermana, cada niño, cada oyente que ya está con nosotros. Glorificamos a Dios por esta preciosa oportunidad. Hoy estaríamos iniciando con el primer libro de las crónicas. Las historias de los monarcas que reinaron en Judá y en Israel. Vamos entonces a iniciar ya en la lectura del primer libro de Crónicas en el capítulo 1. Escuchemos. Primera de Crónicas, capítulo 1. Adán, Set, Enos, Cainán, Maalaleel, Yared, Enoc, Matusalén, Lamesh, Noé, Sem, Ham y Jafet. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Dadaí, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Ripat, Togorma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Chitín y Dodanim. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Put y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Raema y Saptecha. Y los hijos de Raema, Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Misram engendró a Ludín, Ananín, Laabín y Neptuín, Pectrusín y Casluín. De estos salieron los filisteos y los cactoreos. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y al Eteo, y al Jebuseo, y al Amorreo, y al Gergeseo, y al Ebeo, y al Araseo, y al Cineo, al Aradeo, y al Samareo, y al Amateo. Los hijos de Sem, Elam, Asur, Arpasad, Lut, Aram, Uz, Ul, Eter y Mesec. Arpasad engendró a Sela, y Sela engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Pelec, por cuanto en sus días fue dividida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Y Joctán engendró a Elmodad, Selep, a Sarmabet y Gera. A Adorán también, a Usal, Dicla, Ebal, Abimael, Seba, Opir, Ávila y Jobab, todos hijos de Joctán. Sem, Arpasad, Sela, Eber, Pelet, Reu, Serug, Nacor, Taré, y Abraham, el cual es Abraham. Los hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Y estas son sus descendencias: el primogénito de Ismael, Nabajot, después Sedar, Abbeel, Nisán, Misma, Duma, Maasa, Hadad, Tema, Getur, Napis y Segma. Estos son los hijos de Ismael. Y Setura, concubina de Abraham, parió a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Asúa. Y los hijos de Joksán, Seba y Dedán. Los hijos de Madián, Epa, Eper, Enosh, Ávida y Eldaa. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham engendró a Isaac, y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Los hijos de Esaú, Elipaz, Reguel, Jeús, Alán y Cora. Los hijos de Elipaz, Temán, Omar, Sepi, Hatán, Shenaz, Timna y Amalek. Los hijos de Reguel, Nahat, Sera, Samma y Misa. Los hijos de Seir, Lotán, Sobal, Sibeón, Ana, Disón, Eser y Disán. Los hijos de Lotán, Ori y Omán y Timna, fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal, Alián, Manahash, Ebal, Sepi y Omán. Los hijos de Sibeón, Ahía y Ana. Disón fue hijo de Ana, y los hijos de Disón, Amram, Esban, Itran
y Sherán. Los hijos de Ezer, Bilhán, Saabán y Jaacán. Los hijos de Disán, Cus y Arán. Y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, Belad, hijo de Beor, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Y muerto Belad, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Y muerto Jobab, reinó en su lugar Husán, de la tierra de los temanos. Muerto Husán, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el cual hirió a Madián en la campaña de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abid. Muerto Hadad, reinó en su lugar Samla, de Masreca. Muerto también Samla, reinó en su lugar Saúl, de Rehobot, que está junto al río. Y muerto Saúl, reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Achbor. Y muerto Baal-Hanán, reinó en su lugar Hadad, el nombre de cuya ciudad fue Paí, y el nombre de su mujer Meetabel, hija de Matred, y esta de Mesaab. Muerto Hadad, sucedieron los duques de Edom, el duque Tigma, el duque Alia, el duque Getet, el duque Olibama, el duque Ela, el duque Pinión, el duque Kenaz, el duque Temán, el duque Mixar, el duque Magdiel, el duque Irán. Estos fueron los duques de Edom. Bueno, vamos entonces a comprender o a entrar un poquito al sentido que tiene este libro tan importante de las crónicas. Como sucedió con Reyes, Crónicas también fue igual. Al principio fue un solo tomo, un solo libro. El primero y el segundo de Crónicas eran originalmente uno solo. Este libro se le atribuye a Esdras, quien fue escriba y sacerdote, que estuvo encargado de ayudar al regreso de los exiliados, aquellos que fueron transportados a Babilonia. Bueno, se le atribuye el libro de Crónicas a Esdras. Y el tema principal de estas crónicas está basada en la amonestación y el estímulo que se apoya en la herencia espiritual de Judá. Aquí vemos entonces que este libro de Crónicas, cuando inicia en los primeros 9 capítulos, abarca el periodo que va desde Adán a la muerte de David. Este primer libro de Crónicas encierra un aproximado de 971 años antes de Cristo. Esto es más o menos el periodo que está trasladando aquí con los nombres de estos antepasados. Este es un lapso considerable, tan extenso como el que cubren los primeros 10 libros del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Segunda de Samuel, sin la genealogía incluida en Primera de Crónicas, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9. Esto abarca, imagínense, solamente en estos capítulos abarca aproximadamente un periodo que ocupa entre los libros iguales de Primera y Segunda de Reyes, con la diferencia de que Reyes contiene entre los dos, Primera y Segunda de Reyes, hay 45 capítulos, mientras que en Crónicas abarca un total de 65 capítulos, es decir, 20 capítulos más de los que presenta Reyes. Tiene mucho contenido similar, es como un complemento, es como un ensamble que nos ayuda a comprender y a extender un poco más la óptica para entender la historia del pueblo de Israel y de Judá, porque recordemos que desde Salomón en adelante el reino toma otra dirección, es dividido en el norte y en el sur, y entonces muchos detalles de los reyes de Judá están acá explícitos en el libro de las Crónicas, mientras que el libro de Reyes da más detalles de los reyes del norte, de lo que se le conoció como el reino de Israel. El reino de Israel el norte, el reino de Judá el sur. Entonces, esto es un ensamblaje muy, muy completo
para ampliar mucho más lo que fue la historia y los años y las administraciones de cada rey, de cada líder. Y esto pues nos da a entender información relevante para comprender los sucesos del presente. Las personas que no están de acuerdo en conocer la historia, como dice un refrán, están expuestas a repetir los mismos errores que se cometieron en el pasado. ¿Cuáles son los beneficios de conocer el pasado? Poder entender. Eso nos ayuda a entender nuestro presente y a ayudar a forjar un mejor futuro. Entonces, estos libros, aunque uno los ve un poco repetitivos, tienen mucho contenido y muchas cosas aplicables a nuestros días. ¿Qué sucede con estos primeros capítulos? Estos primeros capítulos que se van a leer desde el 1 al 9, nosotros notamos que desde el inicio comienza con Adán, Set y Enoc. Estos son los primeros 9 capítulos de Primera de Crónica, pues que constituyen un importantísimo fundamento para la historia de la dinastía davídica. ¿Dónde gobernó la dinastía davídica? En el reino del sur, en lo que se conoce como Judá. Y al rastrear la genealogía de David hasta el mismo Adán, ¿qué sucede? Que el cronista en algunas veces selecciona, incluyendo en su relación con aquellos individuos que para él tienen relevancia. Es decir, el paralelo, lo principal es la genealogía davídica, pero también hace algunos desvíos en personajes que tienen relevancia en la historia del pueblo de Dios. Y bueno, así se divide la dinastía de David en 5 diferentes secciones. ¿Cuál es? La primera de Judá y relaciona sus genealogías, ya que es la tribu de David. Recordemos que David viene de la tribu de Judá. También de allí, pues, viene nuestro Señor Jesucristo. En la tercera sección se hace un recuento de las genealogías de las otras tribus con especial mención de los levitas. ¿Por qué? Porque recordemos que los levitas estuvieron ubicados tanto en la parte del norte como en la parte del sur. Entonces no podemos decir que los levitas quedaron raídos, porque sí hubo, de hecho, en los tiempos de Jesús, Zacarías, sacerdote, él perteneció a la tribu de Leví. Entonces no podemos decir no, que quedó raído porque estaba en el norte. Los levitas estaban extendidos por todo el territorio de Israel, el norte y el sur. Entonces aquí se hace un recuento de la genealogía de las tribus, bueno, como en especial se mencionó a los levitas, y también hay un bosquejo de genealogías así de ese remanente que regresó a Jerusalén. Sí hubo pequeños grupos del resto de las tribus que se adherieron, quedaron allí en Jerusalén, y podemos corroborarlo en el Nuevo Testamento. Recordemos que aquella mujer, la anciana Ana, la profetisa, era de la tribu de Aser. ¿Y cómo ella pudo estar allí si Aser estaba en la parte del norte? Esa gente que fue transportada por los asirios, porque hubo 2 momentos importantes. Cuando reinó el rey Ezequías y cuando reinó el rey Josías, se extendió la invitación a que el resto, cuando Josías ya había sido transportada, en el reinado del rey Ezequías, él mandó cartas, él mandó camellos, él mandó mensajeros a la parte del norte para que regresaran y para que buscaran la presencia de Dios y para que adoraran a Jehová y celebraran las Pascuas. Y hubo algunos que sí aceptaron esa invitación. La mayoría se burló del rey Ezequías, pero otros sí aceptaron. Entonces, ese avivamiento que hubo en Jerusalén cuando el tiempo del rey Ezequías ayudó a que algunos de las distintas tribus del norte retornaran a Jerusalén y no volvieran al norte, porque sabía que allí estaban expuestos a la idolatría y al pecado. Entonces, esa hermana, esa anciana que se menciona en el capítulo de Lucas, nos asegura entonces de que efectivamente sí hubo pequeños remanentes
que prefirieron trasladarse al reino del sur para salvaguardar su alma y su fe en Jehová. Entonces, estos avivamientos sí contribuyeron de una u otra manera a que se pudiera guardar cierto grupo de las tribus que estaban ubicadas en la parte del norte. Aquí comenzamos entonces en este capítulo 1 y bueno, desde el 1 al 28 en esta sección se ofrece una lista general de los descendientes de Adán hasta Abraham. Y bueno, para un examen más detenido de las vidas de estos hombres hay que irse a Génesis. Aquí se hace como un recordatorio de todos estos ilustres hombres que fueron patriarcas y fueron de renombre en la fe y en hazañas que llegaron a hacer. Notamos aquí también que aquí desde el versículo 29 al 33 pues se siguen consignando a los descendientes de Isaac. Primero de Crónicas menciona a otros descendientes de Abraham. Sabemos que Abraham, después que muere Sara, toma a una concubina y con ella engendra 5 hijos más. Y entonces aquí hace mención también de los hijos que Abraham tuvo con esta mujer. Y nos habla de un poquito más de estos individuos y en la época en que vivieron, pues también estos son mencionados en el Génesis del capítulo 21 al capítulo 25. Se halla también relatada con más amplitud los hijos que Abraham tuvo con Cetura. Los descendientes más relevantes de Isaac fue Israel. ¿Por qué? Porque recordemos que fue en él el que el Señor cumplió su propósito de seleccionar un pueblo diferente. Esaú, que nos preció la primogenitura, Esaú tomó un rumbo diferente, tomando mujeres de las de Canaán, y después al entender que era de la familia de Abraham, de los descendientes de Abraham, de su parentela que tenían que tomar, él toma después esposas de Ismael. Y no era esa la genealogía que el Señor estaba pidiendo. Y aquí entonces se hace más énfasis en Israel, que fue hijo mellizo de Isaac, y de sus hijos. En Primera de Crónicas, en este capítulo 1, se inserta en el relato los descendientes de Ismael también y de Esaú. Entre el versículo 34 al 54, allí también están estos hombres, porque recordemos que también Ismael recibió promesas de parte del Señor. No era la voluntad de Dios. Fue falta de fe, podríamos decir, o quizás la falta de la espera. Que Sara le pidiera a su esposo que estuviera entonces con la esclava egipcia para así levantarle simiente. Y aquí nos menciona también de los descendientes de Esaú. Bueno, y para apreciar mejor a estas personas, pues tendríamos que relatar lo que es Génesis del capítulo 25 al 36. Estos son nombres, y de verdad que le tocó bien completo al hermano Marcos, que nos va a leer estos 29 capítulos de Primera de Crónicas, que tiene una paciencia porque estos primeros 9 capítulos son en abundancia con nombres, muchos de los que vamos a tener niños, entramos a estos capítulos para seleccionar un nombre, porque cómo abundan los nombres acá, ¿verdad? Unos son muy bonitos, otros un poquito diferentes o no muy acostumbrados al sonido. Pero bueno, vamos entonces a seguir avanzando con el siguiente capítulo, capítulo 2 de Crónicas. Escuchemos. Primera de Crónicas, capítulo 2. Estos son los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Los hijos de Judá: Onán y Sela. Estos 3 le nacieron de la hija de Súa, cananea. Y primogénito de Judá, fue malo delante de Jehová y matólo. Y Tamar, su nuera, le parió a Pares y a Sara. Todos los hijos de Judá fueron 5. Los hijos de Pares, Hezrón y Hamul. Y los hijos de Sara, Sinri, Etán, Emán y Calcol, y Darda, en todos 5.
hijo de Carmi, fue Acar, el que alborotó a Israel porque prevaricó en el anatema. Azaría fue hijo de Tan. Los hijos que nacieron a Hezrón, Jerameel, Ram y Chelubai. Y Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, príncipe de los hijos de Judá. Y Naasón engendró a Salma, y Salma engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a Eliab, su primogénito, y el segundo Abinadab, y Sima el tercero, el cuarto Natanael, el quinto Radaí, el sexto Osén, el séptimo David, de los cuales Sarbia y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarbia fueron tres, Abisaí, Joab y Asael. Abigail engendró a Amasa, cuyo padre fue Jeter ismaelita. Caleb de Hezrón engendró a Jeriot de su mujer Azuba, y los hijos de ella fueron Geser, Sobad y Ardón. Y muerta Azuba, tomó Caleb por mujer a Efrata, la cual le parió a Ur. Y Ur engendró a Uri, y Uri engendró a Besaleel. Después entró Hezrón a la hija de Maquir, padre de Galaad, la cual tomó siendo él de 60 años, y ella le parió a Segub. Y Segub engendró a Jair, el cual tuvo 23 ciudades en la tierra de Galaad. Y Jesur y Aram tomaron las ciudades de Jair de ellos, y a Senat con sus aldeas 60 lugares. Todos estos fueron de los hijos de Maquir, padre de Galaad. Y muerto Hezrón en Caleb de Efrata, Abía, mujer de Hezrón, le parió a Asur, padre de Tecoa. Y los hijos de Jerameel, primogénito de Hezrón, fue Ram, su primogénito, Buna, Orén, Osén y Achía. Y tuvo Jerameel otra mujer llamada Atara, que fue madre de Onán. Y los hijos de Ram, primogénito de Jerameel, fueron Maas, Amín y Acar. Y los hijos de Onán fueron Sanmaí y Jada. Los hijos de Sanmaí, Nadab y Abisur. Y el nombre de la mujer de Abisur fue Abigail, la cual le parió a Abán y a Molib. Y los hijos de Nadab, Selet y Apaín. Y Selet murió sin hijos. E Isi fue hijo de Apaín, y Sesam, hijo de Isi, e hijo de Sesam, Alaí. Los hijos de Jada, hermano de Sinmaí, Jeter y Jonatán, y murió Jeter sin hijos. Y los hijos de Jonatán, Pelet y Sasa. Estos fueron los hijos de Jerameel. Y Sesán no tuvo hijos, sino hijas. Y tuvo Sesán un siervo egipcio, llamado Jara, el cual dio Sesán por mujer a su hija, y ella le parió a Ataí. Y Ataí engendró a Natán, y Natán engendró a Sabad, y Sabad engendró a Epal, y Epal engendró a Obed, y Obed engendró a Jehú, y Jehú engendró a Azarías, y Azarías engendró a Geles, Geles engendró a Elasa, Elasa engendró a Sismaí, y Sismaí engendró a Salum, y Salum engendró a Jecamía, y Jecamía engendró a Elisama. Los hijos de Caleb, hermanos de Jerameel, fueron Mesa, su primogénito, que fue el padre de Sib, y los hijos de Maresa, padre de Hebrón. Y los hijos de Hebrón, Oré, y Tapúa, y Resén, y Sema. Y Sema engendró a Raam, padre de Jorcaán, y Resén engendró a Sanmaí. Maón fue hijo de Sanmaí, y Maón padre de Bet-Sur. Y Epa, concubina de Caleb, le parió a Arán, y a Mosa, y a Gacés. Y Arán engendró a Gacés. Y los hijos de Jodaí, Regem, Otán, Esam, Pelet, Epo, y Saab. Maaca, concubina de Caleb, le parió a Sebed y a Tirana. Y también le parió a Saab, padre de Maana, y a Seba, padre de Macbena, y padre de Giba, y Axa fue hija de Caleb. Estos fueron los hijos de Caleb, hijo de Ur, primogénito de Efrata, Sobal, padre de Chiriat Jearim, Salma,
padre de Bet-Lehem, Aret, padre de Bet-Gader, y los hijos de Sobal, padre de Chiriat-Jearim, fueron Aroer, la mitad de los manaetitas, y las familias de Chiriat-Jearim fueron los Itreos, y los Puteos, y los Amateos, y los Misraiteos, de los cuales salieron los Soratitas y los Estaolitas, los hijos de Salma, Bet-Lehem, y los Netopatitas, los cuales son las coronas de la casa de Joab, y la mitad de los Manaetitas, los Zoraitas. Y las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los Tirateos, Simateos, Sucateos, los cuales son los Cineos, que vinieron de Amat, padre de la casa de Recab. Bueno, seguimos avanzando en la genealogía davídica. En estos versículos se ofrece una lista de los 12 hijos de Israel. Esto quiere decir, pues, de los descendientes de Jacob. Estos hombres y algunos acontecimientos relacionados con su vida, usted lo puede ampliar un poquito más en el libro de Génesis desde el capítulo 29 hasta el 50, es decir, hasta el final. Y bueno, en esta sección del capítulo 2 del libro de Crónicas, el cronista centra su atención en la tribu de Judá, porque es de ella precisamente donde viene el rey David. La vida, la época y el trasfondo histórico de estos pueblos aparecen de una manera más completa en los primeros 8 libros del Antiguo Testamento. Esto es un extracto, es un resumen de los nombres de estos hombres que tuvieron un aspecto positivo y no tan positivo en el pueblo de Dios. Y esta sección pues representa a los descendientes de Judá como los antepasados de David. Por más, para que ustedes sepan más datos acerca de estas personas, pues nos trasladamos desde Génesis 29 hasta 2 de Samuel 13. Allí vamos a encontrar más detalles sobre la vida de estos hombres. ¿Qué sucede? Que esto de repente nos parece así como, ¡ay, qué tedioso! Pero esto es parte de entender el orden que el Señor siempre ha tenido para con su pueblo. Porque ustedes saben que el Señor también tiene sus registros en su hogar. Es decir, en la patria celestial el Señor tiene los libros y el libro de la vida. Y todo está registrado. El Señor todo lo tiene en orden, todo lo tiene en su justo orden. Y aquí, en estos capítulos de Crónicas, nos hace referencia de personajes de la línea de herencia de David, y esto, por supuesto, nos ayuda bastante a comprender de dónde desciende nuestro amado Salvador. Y hay nombres de personas o de lo que es la genealogía de Dios, la genealogía de David, de Jesucristo, pero también hay unos que no, y están allí registrados para hacer la diferencia. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos los descendientes también de Esaú, de Ismael. Y esto entonces a nosotros nos debe hacer reflexionar un poquito en qué parte, en dónde nos ubicaríamos, en dónde el Señor ubicará nuestros nombres. En esa lista donde están los hombres de la fe, los israelitas adoptados, aquellos revelados, o aquellos revelados que se presentaron como hijos rebeldes. Entonces, yo meditando en la jornada sobre esto, porque de verdad que esto, uno vuelve y les digo, a veces uno lo ve, ay, pero esto no tiene importancia, muchísima importancia, porque el saber de dónde vienen sus raíces, las promesas de las cuales el Señor entregó a sus hijos, y saber que el Señor todo lo tiene rigurosamente registrado. Y a diferencia que en el mundo uno de repente puede pagar una alta suma de dinero para tener una nacionalidad, una ciudadanía, ¿verdad? Ha sucedido en todos los tiempos. Pero con Dios no se puede hacer eso. Todo va a estar en su justo línea, todo va a estar escrito donde corresponde. Los hijos de Dios en toda, va allí trazados en la genealogía del Señor, los que han confiado en sus promesas y han aceptado el pacto con Dios, y aquellos rebeldes.
Entonces, ¿dónde estarán nuestros nombres? ¿O en los libros o en el libro de la vida? Esto es como para reflexionar bastante lo que da esta enseñanza de estas crónicas que, vuelvo y repito, son de gran importancia, porque cuando el pueblo regresa del exilio, que fueron 70 años, toda esta información que aparece en estos libros les permitió a ellos identificar a los judíos legítimos y a poder limpiar, sacar aquellos que no eran legítimos, que no aparecían registrados acá. Entonces, esto tiene gran relevancia. Y esto pues nos hace resaltar el amor y la misericordia de Dios. ¿Por qué el amor? Porque Dios quiere que todos seamos salvos, que todos aparezcamos nuestros nombres en el libro de la vida. Y la misericordia porque nos da la oportunidad, nos da la vida para que nosotros aceptemos esa invitación del lado del Señor, de que nosotros podamos ser adoptados en el amado. Entonces, y que nosotros procuremos pues que nuestro nombre esté allí, que nada lo borre, porque nosotros hablamos y hacemos mucho énfasis cuando un creyente entrega su corazón a Dios, se rinde, reconoce su miseria, su limitación, reconoce su bajeza, pero sabe que puesta su vida en las manos de Dios, Dios hace un vaso de honra. Y cuando eso sucede, esa transformación gloriosa pasa en uno, el Señor se deleita en escribir el nombre de ese hijo en su libro de la vida. Pero ustedes han meditado también qué pasa cuando ese nombre es borrado. ¿Por qué sucede? ¿Qué lo borra? Nuestra falta de fe, nuestra inapetencia a Dios, nuestra desobediencia, nuestra apatía. Todo eso hace que nuestro nombre quede borrado de ese libro maravilloso y que no entremos en el conteo de los hijos de Dios. No, Dios nos ayude y nos permita mantenernos con esa necesidad diaria de estar allí registrados como los hijos de Dios. Entonces, es de gran importancia considerar lo ordenado y lo bueno que es Dios, el amor que nos ha mostrado y la misericordia que en nosotros ha derramado. Si no fuera por ese amor y esa misericordia, ¿verdad?, que Dios nos presta para tener el más lindo encuentro con Él y pertenecer a esa familia de Dios, pertenecer a sus hijos, tener ese galardón tan deseado para muchos y despreciados para otros. Vamos entonces a seguir avanzando con el capítulo 3 de Primera de Crónicas. Avancemos. Primera de Crónicas, capítulo 3. Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón: Amnón, el primogénito, de Achinoam, jezreelita; el segundo, Daniel, de Abigail de Carmelo; el tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur; el cuarto, Adonías, hijo de Agit; el quinto, Sepatías, de Abital; el sexto, Itream, de Egla, su mujer. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años. Estos 4 le nacieron en Jerusalén: Sigma, Sobab, Natán y Salomón, de Bexúa, hija de Agniel; y otros 9, Ibaar, Elisama y Elipelet, Noga, Nepet y Japia, Elisama, Eliada y Elipelet. Todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas, y Tamar fue hermana de ellos. Hijo de Salomón fue Roboam, cuyo hijo fue Abía, del cual fue hijo Asa, cuyo hijo fue Josafat, de quien fue hijo Joram, cuyo hijo fue Ocosías, hijo del cual fue Joás, del cual fue hijo Amasías, cuyo hijo fue Azarías, e hijo de este Jotán, e hijo del cual fue Acaz, del que fue hijo Ezequías, cuyo hijo fue Manasés, del cual fue hijo Amón, cuyo hijo fue Josías. Y los hijos de Josías: Joanán, su primogénito; el segundo, Joacim; el tercero, Sedecías;
El cuarto Salum. Los hijos de Joacim, Jeconías su hijo del cual fue Sedecías. Y los hijos de Jeconías, Asir, Salatiel, Meshirán, Pedaía, Seneaser, y Jecamía, Osama, y Nedabía. Y los hijos de Pedaía, Zorobabel y Sime. Y los hijos de Zorobabel, Mesulán, Ananías y Selomit, su hermana. Y de Mesulán, Asuba, Oel y Berequías, Asadías y Usabesedet, 5 en todos. Los hijos de Ananías, Pelatías y Jesaías, hijo de Repaías, hijo de Arnán, hijo de Obdías, hijo de Secanías. Hijo de Secanías, Atús y Geal, Marías, Nearías y Zapap, 6. Los hijos de Nearías fueron estos 3, Elioenai, Ezequías y Azricán. Los hijos de Elioenai fueron estos 7, Odavías, Eliasib, Pelaías, Acub, Guanán, Dalaías y Anani. Bien, y entonces en este capítulo 3 nos hace estos versículos ver una visión general de la dinastía de David hasta el tiempo del exilio. Y aquí, pues, en estos versículos, el cronista se refiere a la línea de David después del exilio, es decir, el capítulo 3, del 1 al 16, están los hijos y todos los descendientes de David hasta el tiempo del exilio. De este capítulo 3, del versículo 17 al 24, el cronista se refiere a la línea de David después del exilio. Entonces, estos versículos demuestran que la compilación final de Primera y Segunda de Crónicas tuvo que ser tras el exilio. Estos breves versículos que se relatan aquí se dedican exclusivamente a este ilustre rey del cual el Señor prometió, hizo una gran promesa Jehová a David cuando él se refirió de que deseaba hacerle casa donde morase Jehová. Jehová entonces le promete a David que sería él quien le daría casa perpetuamente, y efectivamente se cumplió por medio de Jesucristo al nacer de la tribu de Judá y ser descendiente del gran rey de Israel. Así que de esta manera, pues, entonces cerramos con los capítulos del día de hoy.